Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana y el mundo que nos ve a través de este espacio y este medio, Infoseguridad 007 TV, en el canal Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Como cada día en este espacio venimos a hacer propuestas, a promover la seguridad, un derecho insatisfecho en la República Dominicana. La sociedad dominicana en este momento está viviendo una crisis de miedo. Miedo que está siendo, al parecer, promovido por las altas instancias del poder para cubrir la corrupción y la impunidad que nos arropa. Y esta es la principal causal y la génesis de todos los demás problemas que aquejan a la sociedad, incluyendo la inseguridad y la violencia. Ahí es que debemos buscar. No es en la policía que está el problema. La policía puede ser parte del problema, pero un problema secundario. La policía no dispone ni propone políticas públicas, ni decide qué hacer por autonomía propia. Todo viene de mandato presidencial o de Interior y Policía, pero también, si viene de Interior y Policía, a través de una orden que le diera el presidente. Nuestra Constitución, en su artículo 128, define claramente las responsabilidades del presidente, y la primera atribución del presidente es que es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por esa razón, a él es que debemos reclamarles y exigirle seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad integral, seguridad humana, y que cualquier organismo de seguridad que no esté cumpliendo con su rol, con su responsabilidad, él es que tiene que pedirle cuenta a ellos, al ministro de Interior, a los jefes policiales y a los jefes militares. Y ahí vamos a entender el por qué andan tan mal las cosas, porque el presidente no está cumpliendo con su rol y con ese mandato constitucional. Me gustaría compartir con ustedes algunos titulares que enfocan la situación que se está debatiendo hoy en los medios de comunicación en torno a la inseguridad, a la violencia, a los crímenes violentos y a las muchas víctimas frecuentes por irresponsabilidad y falta de eficiencia y compromiso de las autoridades, primero políticas y luego de las dependencias de Policía Nacional, Interior y Policía. Veamos. El presidente dispone militares y PN frenen delincuencia. Pasamos al otro, por favor. Patrullaje mixto ha sido recurrente en los últimos 6 años. El otro, por favor. Consejo Policial aprueba medidas, reglamentos y sanciones pendientes. ¿Cómo es posible de que a 2 años de la ley policial 590-16 sin reglamento, 27 o 28 reglamentos que exigía, deciden hacerlo al vapor, sancochados estos reglamentos? No va a quedar bien eso. Y si ustedes pueden ver, en 6 años aplicando las patrullas mixtas y el apoyo de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública o seguridad ciudadana, no hay resultado propositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un error, que eso es fallido. ¿Cómo vamos a continuar las mismas prácticas y las mismas acciones si ya han fracasado? Vamos a hacer una redefinición de estas estrategias, vamos a aplicar nuevas políticas públicas y entonces tendremos resultados diferentes. Decía Einstein, el más trascendente de los científicos contemporáneos, de la historia contemporánea, el último creo que de su nivel que hemos tenido, que no se puede esperar resultados distintos usando las mismas herramientas, las mismas acciones, las mismas estrategias y los mismos planes. Eso quiere decir que nuestro gobierno, nuestras autoridades están desenfocadas de lo que es la ciencia
lo que es la lógica, lo que es el razonamiento y lo que es conveniente para obtener un resultado distinto, propositivo y adecuado y certero frente a la primera demanda de la gente, que es la seguridad pública, un derecho insatisfecho. Con este comentario y haciendo un llamado al presidente de la República, a sus asesores, a los medios de comunicación, de que no nos llevemos de este círculo vicioso de manipulación mediática que nos tiene sometido a lo mismo. Reclamemos seguridad pública, pero también reclamemos planes y estrategias diferentes y distintas. Y ¿por qué no? Que cambien las autoridades si son los que están equivocados. Porque hay que buscar una salida y no podemos seguir permitiendo que sigan cayendo más víctimas fatales en la República Dominicana. Así que con ese comentario que tenía pendiente, vamos a dar paso a nuestro invitado de hoy, el pastor y educador Joel Puello Reyes. Bienvenido a este espacio Infoseguridad 007 TV. Muchas gracias, Juan Tomás. En este medio prestigioso y creo que vanguardista de las telecomunicaciones y la nueva tecnología, Hilando Fino TV. Muchísimas gracias. El escenario aquí otra vez es de usted frente a este comentario y esta noticia que hemos visto. Sí, buenas tardes a los amigos que nos están mirando por las redes y en este canal y su programa. Gracias, Juan Tomás, por invitarme. Un placer estar aquí. Estamos preocupados por la ciudadanía, por la seguridad de los ciudadanos y es lamentable que después de tantos intentos de hacer, ¿verdad?, planes para controlar la delincuencia, vemos que los resultados son los mismos, lamentablemente. Entonces yo creo que es hora ya de que se hagan planes concretos, de que las autoridades sean los primeros que se revisen y empiecen a aplicar las leyes, porque nosotros estamos viendo que la inseguridad comienza desde el Estado y los ciudadanos tenemos ese derecho, es algo que es constitucional, pero estamos siendo afectados en nuestra provincia. En esta semana se le quitó la vida a un joven que fue asaltado para despojarlo de sus pertenencias y lamentablemente perdió la vida, un joven creyente. Vemos hoy en la prensa que un joven estudiante de medicina también perdió la vida en un asalto y su madre fue herida. Y ya en las semanas anteriores veíamos que un extranjero, fotógrafo en la playa, un turco, ¿verdad? De un famoso medio de Turquía. Sí, incluso Turquía llamó a duelo nacional y no se transmitió la Copa Mundial de Fútbol. Era famoso. Era famoso, entonces es una vergüenza para la República Dominicana, esa es la imagen que nosotros estamos dando. Entonces son muchos factores, están armas ilegales, la justicia que no condena, ¿verdad?, con rapidez a los que han delinquido y vemos que son reincidentes, que ya tienen varias fichas, como se dice comúnmente. Vemos que la misma policía está involucrada en muchos de estos actos de delincuencia. No se aplica la ley. Como usted decía, se aprobó la ley de reforma policial, pero no se aplica, no se hacen los reglamentos. Entonces, la ciudadanía está padeciendo de esta inseguridad. Nuestros hijos están estudiando, viajando, nosotros también. Y necesitamos soluciones. Y para eso estamos aquí, ¿verdad?, para aportar soluciones. Eso es lo que queremos y eso es lo que enfoca y el objetivo principal de este medio y este espacio. Llevar orientaciones certeras, críticas propositivas y despertar el interés de las autoridades y de los medios a que nos enfoquemos en la real solución y no estemos dándole vuelta para entretenernos y no ver todo lo que es el principal mal, que es la corrupción y la impunidad, la falta de justicia y régimen de consecuencia a esos males pequeños y a los males grandes. ¿Qué evaluación le merece las autoridades, diputados, síndicos, alcaldes, gobernadores, regidores y jefes policiales de Baní? Bueno, nosotros tenemos unas autoridades que están en sus cargos desde hace 16, 20 años, con excepción de algunos diputados que han sido electos recientemente en la última elección. Y en el tiempo que ellos han estado sirviendo como autoridades electas, pues lamentablemente ha habido un desgaste en sus funciones y la provincia de Peravia no ha recibido el beneficio de legisladores y de funcionarios públicos que
hablen en favor de la provincia y que las obras que se realicen vengan a servir para el desarrollo de toda nuestra provincia, tan cercanos a Santo Domingo, pero en cuanto a nivel de pobreza y de obras estamos tan cercanos como las provincias del sur profundo. ¿Y en cuanto a la policía? En cuanto a la policía, en el último programa decíamos que la policía tenía luces y sombras, pero nosotros vemos, igual que en todo el país, un aumento en la delincuencia. Entonces vemos la policía también involucrada en actos delincuenciales, y la gente siempre se queja de que a los jóvenes se les ponen drogas en los barrios, de que todo el mundo sabe dónde están los puestos de ventas de drogas y la policía va y cobra peajes. Entonces Baní es un buen punto para recibir un buen dinero. Muchas personas quieren ser trasladados allá, muchos oficiales, porque se cobra bien. El senador hablaba de esto en estos días, pero yo creo que no se debe hablar por la prensa. Yo creo que él más que nadie tiene la autoridad para hablar en el Senado de la República, porque él tiene como función interpelar y también formar comisiones para investigar, incluso destituir si es necesario a los incumbentes. Así que yo creo que ellos deben cumplir su papel como autoridades electas. Vamos a ir a nuestra primera pausa y retornamos en breve con algunos videos que nos enfocaremos en la educación cívica, perfecto, en los valores, porque de ahí es que yo pienso que nace el compromiso con aplicar la ley, cumplir la ley y respetar los derechos. Vamos a nuestra primera pausa y no se muevan, retornamos en breve. Nació como una simple idea, pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel, tecnología 4K. El encuentro con el arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. La televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K y Lando Fino TV. Televisión a otro nivel. Gracias por continuar con nosotros en este espacio Infoseguridad 007 TV a través del grupo Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Estamos conversando con el pastor y educador Joel Pérez Puello Reyes. Y yo quisiera compartir con ustedes y con mi invitado unos videos de sensibilización para la educación de hogar, los valores. Y luego entonces que usted lo aclare, lo amplíe y lo conceptualices desde su óptica de pastor y educador. Vamos a ver, señor director, si estamos listos. Es en casa donde los niños debemos aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, gracias, me equivoqué. Es en casa donde también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. También en casa se aprende a comer de todo,
a no hablar con la boca llena, tener higiene personal, no tirar la basura en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo. Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres, amar a Dios. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física, artes. Y solo reforzar lo que el alumno aprendió en la casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGBT, comunismo, izquierdismo, socialismo, porque con lo que se aprendió en la casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Me llamo Carla Cerutti. Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor. Por favor, comparte este video. Luchemos todas las familias. Bien, yo recibí este Facebook, bueno, este WhatsApp, este mensaje en WhatsApp, y me impactó, porque yo siempre quiero decir todo eso, pero siempre se le quedan algunas cosas. Pero ahí están detallados una por una las cosas que tenemos que tomar en cuenta en nuestras familias. ¿Qué opinión le merece este consejo educativo? Es un excelente mensaje que yo creo que debe ser compartido. Y es lo que los medios de comunicación tienen que estar promoviendo. Lo que esa jovencita está diciendo. Un mensaje a favor de la familia. Si desde el Estado los mensajes que se transmiten, en vez de estar promoviendo las obras que está haciendo el Estado o de promoverse una persona, fueran mensajes a favor de la familia como este que acabamos de ver, entonces la gente tendría un concepto diferente, imágenes diferentes. Yo veo la televisión internacional en Europa, por ejemplo, y otros países, y los mensajes que se ponen en la televisión, las personas que hablan, están edificando la familia. Están haciendo programas incluso de arte cultural, donde las familias están juntas escuchando a una orquesta tocando. Desarrollan el talento. Desarrollan el talento. Entonces nosotros necesitamos ese tipo de espacio. Y como dice ella, hay cosas que se tienen que enseñar en la casa. Y comparten tiempo de calidad también. Tiempo juntos, por ejemplo, a la hora de almorzar, de comer. Tenemos que estar juntos. Ahí se aprende a dar gracias, ahí se pide las cosas, pásame la ensalada, pásame el agua, gracias, por favor. Es un buen tiempo para poner en práctica estas cosas. De conversar, cómo te va en la escuela, cómo te fue, reír juntos. Nosotros tenemos que hacer esa costumbre. Ojalá las personas que nos están mirando se preguntaran si usted come junto con su familia, come junto con sus hijos. Aunque sea una vez al día, porque quizás están en horarios diferentes, pero hay un momento en el que todos están juntos. Entonces, la familia que Dios la estableció en el principio entre un hombre y una mujer, eso es familia, es la base de nuestra sociedad. De ahí entonces salen todas las enseñanzas. Y es la responsabilidad de los padres enseñar a los hijos, primero el temor a Dios, el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto que un hombre falla, que una mujer falla o que los hijos fallan. Y vemos, la familia está fallando. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a destruir ese modelo y vamos a llamar familia a una madre sola con sus hijos, a un padre solo con sus hijos, o a un hombre que se une a otro hombre y él tiene derecho ahora a tener hijos, o una mujer que se une a otra mujer y ellas tienen derecho a tener hijos, o que los abuelos o las abuelas críen. Y estamos llamando familia a eso. Pero es como una añadidura, es como un remiendo que no funciona. La familia siempre va a ser papá o mamá. Cuando falta uno de ellos, la persona podrá decir, mira, yo fui papá y mamá y crié mis hijos. Y tenemos que felicitar a padres que criaron a sus hijos solos y a madres que criaron a sus hijos solos. Pero no es cierto que son papá y mamá. No son papá y mamá. Usted es una super mamá. Nadie puede suplir el rol de otro. Ninguno. Es insustituible. Ni siquiera los abuelos. Que hay. Hasta yo caigo en el error de decir que soy pama.
Entonces usted puede ser un super papá o una super mamá, pero no puede ser papá o mamá. Exacto. Porque papá y mamá son insustituibles. Así es. Y eso es un diseño de Dios. Entonces, si hay un problema en el diseño, nosotros tenemos que volver al diseño original. Pero lo que se nos está proponiendo en las universidades, los organismos internacionales, algunos grupos liberales, es que ese modelo no funciona porque es un modelo cristiano, religioso, evangélico. Vamos a sacar a Dios de la familia, vamos a sacar a Dios de la escuela, vamos a sacar a Dios del gobierno, vamos a sacar a Dios de nuestras vidas. Entonces, yo le voy a mostrar un resultado que está sucediendo en países que la gente llama desarrollados, países avanzados, y eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Por ejemplo, los países europeos, la media de hijos por mujer en Europa es 1.3 hijos. Es decir, tienen un hijo por mujer, un hijo por pareja. Entonces, la población se envejece. Como la población se envejece, no hay mano de obra disponible. No hay juventud. No hay juventud. Se está reduciendo la población europea. Entonces, tienen un problema migratorio con los africanos que están cruzando el mar Mediterráneo. Los marroquíes también. Y están entrando a Europa. También están los refugiados que están entrando a Europa. Entonces, la población migrante, también de Latinoamérica, está sustituyendo a la población europea. ¿Y qué pasa? Se está perdiendo la cultura de cada uno de esos países. En 20 años, la población extranjera va a ser mayoritaria porque ellos tienen una media de 4 hijos y hasta 5 hijos. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Aquí también, puede pasar lo mismo. Con los nacionales haitianos. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, como no queremos casarnos, porque el matrimonio no funciona, como no estamos interesados en tener hijos, porque tener hijos es una maldición y tener hijos es la causa de la pobreza, eso es lo que se está diciendo. Eso es lo que se vende. Entonces, que es irresponsable, se dice. Que eso es irresponsable, tener más de un hijo. Y eso, bueno, hasta insultan. Sí, es como si fueran animales. Ok, pero usted es avanzado, usted está a otro nivel y no quiere tener hijos. Entonces, no se casan, no creen en el matrimonio, no tienen hijos porque eso es un estorbo. Son egoístas y hedonistas, están viviendo su vida para ellos solos. Entonces, no creo en Dios, eso fue la religión que me lo impuso. Y como yo no quiero tener en cuenta a Dios, entonces usted tiene una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya no creo en el matrimonio, no creo en la familia, destruyo la base de la sociedad. ¿Y qué está pasando con esos países? Se están autodestruyendo. Por eso vemos, por ejemplo, en Francia, que los extranjeros empiezan a hacer desórdenes y a quemar vehículos. Los alemanes tienen temor y están saliendo de sus países. Los ingleses tienen áreas donde no pueden entrar. Y ahora hay un aumento de las violaciones y de la delincuencia en los países de Europa. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dice, tenemos que controlar la frontera, y hay un grupo que dice, no, eso hay que dejarlo abierto, porque nosotros somos un país de inmigrantes. Si no controlan la frontera, se va a destruir. Lo mismo pasa en República Dominicana, tenemos un desorden migratorio, y tenemos entonces los efectos aquí mismo en nuestro país. Se pierde la cultura, se pierden las costumbres. ¿Qué pasa cuando se abandona a Dios y a los principios que Él estableció? Se destruye la sociedad. Usted mismo se autodestruye. Destruye a la familia y se destruye todo. Pero espérate, estos son países avanzados. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos niñas embarazadas es matar los bebés. Vamos a practicar el aborto y lo legalizamos. Porque eso es lo que están haciendo los otros países. Yo quisiera decirles que imitemos las costumbres y las prácticas que están haciendo otros países. Otros países tienen transporte organizado. Otros países han reducido la corrupción al mínimo. En otros países la policía funciona. En otros países la educación es de alto nivel. En otros países no se tira basura a la calle. En otros países se recicla. En otros países se produce energía limpia. ¿Por qué no imitamos ese tipo de cosas? No solo imitamos lo malo. Porque es un plan internacional para destruir la familia y maquillar las estadísticas. Si yo tengo muchas niñas embarazadas en República Dominicana, fruto del desorden y de la destrucción familiar, lo que yo tengo que hacer es aprobar el aborto, mato a esos bebés y ya no tengo niñas embarazadas. Es decir, estoy mintiendo, estoy maquillando el problema. Me decía un amigo, me escribía, mira, en Europa las cárceles están vacías. Claro, si tú legalizas el delito, las cárceles van a estar vacías. Debemos ser honestos con eso, Puello. Y es el hecho de que independientemente de que la ley esté o no,
el aborto El aborto está sigue promovido. funcionando. Exacto. Está promovido, incluso Claro. desde las iglesias. Claro. Porque los pastores y los sacerdotes son de los que abortan, a las que violan y a las que abusan. Por eso el No voy a decir problema que no todo, se va a pero una gran resolver mayoría. matando al inocente. La ley no va a cambiar no va nada. a detener el pecado. Es la mala práctica. Es la mala práctica. falta de ética. Exactamente. Es la falta de moral y de respeto a Dios. Y esos valores se enseñan en el hogar y en la familia. Exactamente. Es lo mismo que tenemos, por ejemplo, en el Estado. Nosotros tenemos corrupción, tenemos impunidad. Algunos dicen que la solución a todo esto es la educación. Pero en los países donde el nivel de educación es alto también hay corrupción. En los organismos internacionales hay corrupción. Entonces, nosotros aquí en la República Dominicana tenemos altos niveles de corrupción. Somos número 2 o 3 en Latinoamérica. Y nuestros gobernantes son educados. Balaguer, Lionel y Danilo e Hipólito tienen especialidades. Son y vienen universitarios. de hogares más o menos Así es. Decentes, que no son personas de familia desviadas ni nada de eso. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es Entonces, cuando usted antepone el dinero por delante de Dios y los valores y la familia, tenemos como resultado lo que estamos viendo ahora. Ahora mismo se tiene en primer lugar el amor al dinero, el ego personal, la fama, la posición. Nosotros en República Dominicana se nos trata como objetos. Nosotros somos consumidores. Nosotros somos un número de una estadística. No importa dónde tú vives, cuántos hijos tienes, si tienes salud. Lo único que importa es la capacidad que tú tienes de consumir y vamos a enfocarnos en que tú consumas lo que nosotros vamos a producir. Somos clientes. Nada más. Entonces, ¿qué valores se le van a dar a unas personas que son tratadas como clientes? Nosotros lo único que vamos a recibir es un bombardeo de cosas que tú debes consumir. Tú necesitas tener un mejor teléfono, un mejor carro, un buen reloj. Tú tienes que salir en televisión. Tú tienes que ser famoso. Eso se llama inversión de valores. Inversión de valores. Entonces, en República Dominicana, el mensaje que se está enviando es que tú necesitas consumir alcohol, que tú necesitas sacarte el premio de la loto, que tú necesitas apostar en la lotería, porque ahí es que está tu futuro, no en el trabajo. Y en una suerte. Exacto. Vida es darte placer a través de los vicios. Así es. Vida es tener muchas mujeres. Eso es lo que se está promoviendo aquí. Entonces, segunda base. La segunda base, como decía un El tristemente célebre político. El querido. El querido. De Puerto Plata. Entonces, se hizo famoso por eso. Famoso por eso. Entonces, caramba. Pero usted y yo, por decir las cosas, los nombres como deben ser, entonces no caemos en esa fama. ¿Por qué? Yo no entiendo. Pero es que aquí todavía se aplaude cuando se va la luz y ese tipo de cosas se aplauden también. Dios mío. Entonces, desde el Estado, he dicho esto muchas veces, desde el 2012, tengo un video en las redes donde digo que es desde el Estado que se está promoviendo estas cosas, porque no hay un ejemplo, no hay un estándar a quien seguir. Y todo comienza cuando el ser humano decide no tener en cuenta a Dios. Coincidimos. Y está confundiendo a Dios con religión. La religión es el esfuerzo del hombre por ganarse el favor de Dios. Pero el evangelio es Dios alcanzando al hombre a través de Jesucristo. Y la solución está, primero, en poner la fe en Dios para que Él cambie nuestro corazón. Hay que volver al modelo que Dios estableció. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y continuamos en breve con otro video que deja ver la falta de los valores en el hogar y la atención de tiempo de calidad para nuestros hijos. Retornamos en breve, no se muevan. Moderna iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en Sedanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. Existen un sinnúmero de sucesos que se registran a diario en nuestro país.
así miro y cuando veo que la Virgen suelta lágrimas de sangre. Entonces todo lo que te están diciendo es mentira. ¡Hay poder en el santo nombre de Jesús! ¡Hay poder! ¡Hay poder! Serán historias, serán mitos, serán leyendas, serán verdades. Nosotros te la vamos a mostrar. Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. Agradecemos que sigan en sintonía en este su espacio Infoseguridad 007 TV a través del grupo Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Estamos conversando con el pastor y educador Joel Puello Reyes. Y anterior a la pausa le planteábamos que íbamos a compartir con él y con ustedes un video de un niño que se queja de la falta de atención de sus padres y de todo lo que falta como valores en su vida. Veamos. Las casas se levantan con ladrillos, los hogares se levantan con valores. Muy buenos días tengan todos. Me llamo Justin Hernández y tengo 6 añitos. Represento con mucho orgullo a la Academia Santa María y es un honor disertarles el tema el papel de la familia en el rescate de los valores. Me asusta ver las cosas que pasan en mi entorno. Soy tan pequeño que no alcanzo a entender, pero me pregunto, mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío, ¿en qué momento cambiaron los tiempos? ¿Qué pasó con nuestros valores? ¿Por qué será que diariamente tengo que estar solo? Ver a mis papás discutiendo, que mi madre le preocupe machatear, que mi padre solo piense en trabajos y como si fuera poco me dejan donde mis abuelos. A diario mostramos conductas que en la mayoría imitamos de otras personas, pero ¿quiénes son los primeros que nos educan? Pues nuestros padres. ¿Quién más? ¿Y qué decir? Si papá trabaja y mamá también. Y si es así, ¿qué tiempo nos dan a nosotros? Mamá, ¿cuándo aprendo yo a escuchar? A respetar a mis mayores, a ser honesto, responsable, a dar las gracias y decir buenos días. Papá, me estás dejando solo. ¿Quién me va a guiar a mí? ¿Quién me enseña a no fumar, a no tomar, a no andar en malos pasos? ¿Saben? Enséñenme lo que les enseñaron mis abuelos. Enséñenme valores. No mientan si no quieren que yo mienta. No griten si no quieren que yo grite. Respeten a los demás para que yo también respete. Ustedes son mis primeros maestros. Vamos, familia, vivamos con valores. Mostremos lo más lindo de nosotros. Termino mi intervención, no sin antes dedicarles este corito a todos los padres. Que me regalen amor, que me regalen cariño, que me dediquen el tiempo que los padres dan a sus hijos.
Me inspiró el invitarlo cuando vi ese video a compartirlo, porque entiendo que eso es lo que queremos promover. Y este programa especial con usted, quiero hacerlo para llevarle reflexión a la población dominicana, a las familias, a los padres, a los jóvenes que quieran tener hijos, pero sobre todo a las autoridades que no usan el espacio de la publicidad, y todos los recursos que se están invirtiendo en publicidad se están despilfarrando y desperdiciándose y no se utilizan para rescatar esos valores. ¿Qué hacer, Joel, para lograr conquistar y retrotraernos a esa vida sana de familia y a esos hogares nucleares en donde todos confiamos en todos? Bueno, la solución para todo esto, ya que nosotros hemos hecho un diagnóstico y hemos retratado cuál es la verdadera situación que está pasando aquí en la República Dominicana, es una desintegración familiar. Nosotros tenemos que volver al modelo que Dios estableció en el principio. Y siempre digo esto no es religión. Dios no es religión. Dios estableció en el principio que el hombre y la mujer tenían que dejar padre y madre y ser una sola carne, tener hijos. Varón y hembra los hizo Dios en el principio. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre y la mujer tienen que tener hijos. El hombre es la cabeza del hogar, él es la autoridad en la casa. La mujer está sujeta al marido, los hijos están sujetos al papá y a la mamá. Si usted rompe esas reglas, si usted dice que usted no va a estar sometida a un machismo de un hombre y que eso es religioso, usted va a destruir la familia. Nosotros necesitamos que el hombre cumpla su rol de proveedor, sujeto a Dios, sin maltratos, y necesitamos que la mujer cumpla su rol de madre y de esposa en la casa. No queremos una supermadre que va a un trabajo y que puede criar a sus hijos sin un esposo y que no lo necesita, y que una empleada se encargue de cuidar a los hijos. Eso no funciona. Hay una parte afectiva que nunca usted puede sustituir con un tiempecito que usted le llama de calidad. Cuando usted llegó el fin de semana, mamá tiene que estar ahí principalmente en esos primeros años que el niño la necesita. Usted quiere cuidar su figura y usted ni siquiera es capaz de darle el seno a su hijo. Bueno, esas son inversiones de valores, ahí empieza el problema. Entonces, tenemos que volver al diseño original que Dios estableció. El hombre debe casarse con una mujer. El hombre y la mujer deben tener hijos. Padre y madre deben ser dejados para usted dedicarse a su matrimonio. Usted no puede vivir en la casa con papá y mamá. En la República Dominicana, el hombre se une a la mujer y se la lleva para la casa del papá o la casa de la mamá. Eso no funciona. Los hijos no pueden tener la incidencia de abuelos, de tíos y de demás familiares diciéndole a los hijos lo que tienen que hacer. Volver al diseño de Dios. Entonces, ese nivel de autoridad donde Dios está primero, luego el padre, el esposo, la esposa y los hijos, eso se cumple en la familia. Y ese mismo nivel de autoridad tiene que cumplirse también en el Estado, que es otra institución establecida por Dios, el gobierno humano, donde Dios es el que le da la autoridad al gobernante, pero para hacer lo bueno, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo, para ejecutar justicia rápidamente. El hombre entonces que recibe esa autoridad de Dios debe impartirla a los demás. Y lo mismo en la iglesia. Dios es la cabeza de la iglesia y de Cristo. El gobierno no puede intervenir en la familia, el gobierno no puede intervenir en la iglesia, ni la iglesia tampoco en la familia ni en el Estado. Pero encima de la familia y encima del Estado y encima del gobierno está Dios. Pero el hombre ha decidido quitar a Dios y se derrumba la familia, se derrumba el Estado y se derrumba la iglesia. Entonces, el modelo para solucionar este problema no puede dejar de lado a Dios. No puede sustituir a Dios con un bienestar económico. No puede sustituir a Dios con educación. No, es insustituible. Ya se ha intentado antes. Cuando se destruye la familia y tenemos madres solteras y adolescentes embarazadas, entonces el Estado crea un bienestar social y empieza a darle ayudas a las madres solteras, les consigue un trabajo, hacemos una guardería para tener los niños. Ya eso se hizo en otros países. ¿Y qué trae esa beneficencia? Trae delincuencia, trae vagancia, trae antisociales.
Joel, pero hay una situación que no conecta con la realidad que se vive, y es el hecho que, por favor, ponme las redes sociales, ambas, y es el hecho que las iglesias son los que están llamados a promover la persona de Dios, Así es. la divinidad de Dios, el respeto a Dios. Y si la mayoría de las iglesias están corrompidas también, ¿cómo conectar con ese verdadero Dios si la mayoría son falsos profetas? La mayoría no son falsos profetas, y el Señor Jesucristo advirtió esto. Debemos cuidarnos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, usted tiene que hacer diferencia entre el verdadero profeta, el verdadero maestro y el falso profeta, el falso maestro. Una de las características principales de un falso profeta, de un falso maestro, es que busca el dinero. El amor al dinero es la principal característica de un falso profeta. Entonces, no podemos confundir a Dios con una religión. No podemos botar el agua del baño junto con el bebé. Yo ni siquiera estoy hablando de religiones. Sí. Estoy hablando de iglesias. Sí. Joel, de iglesias. Cuando usted ve tanta preocupación por un sacerdote o un pastor por tener lujos en una iglesia, y bienes materiales, y modas, y prendas, y vehículos de lujos, ¿cómo yo creer verdaderamente que hay un promotor de la verdadera fe cristiana y del ejemplo de Jesucristo, que comía y dormía donde le cogía la noche? Nosotros tenemos en la Biblia... Yo no puedo entender esto. Vuelvo y repito, Sí. no hablo de religiones, Por eso, hablo de iglesias. Fíjese, nosotros tenemos una regla. La Biblia es el libro que nos dice cuál es el parámetro, cuál es la regla a seguir. El Señor Jesucristo estableció su iglesia junto con 12 apóstoles. Y la iglesia primitiva que se nos describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de los apóstoles del Nuevo Testamento nos dice cómo era la vida de los primeros cristianos, y era una vida donde todas las cosas ellos la tenían en común. Nosotros estamos materializando el Evangelio. Nosotros estamos socializando el Evangelio. Nosotros hemos tomado a Jesucristo y lo hemos alejado de su rol de Salvador y de Dios, y lo hemos convertido en un político y en un revolucionario social. Jesucristo, aunque alimentó a las multitudes y aunque sanó a las multitudes, su misión fue salvar a los pecadores de sus pecados y a acercarlos a Dios. Por eso Jesús dijo, pero también, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero también, no quiere decir que descuidemos esa parte social, pero la parte principal es la espiritual. Pero también Joel, él enseñó a reclamar derechos y a no dejarse aplastar por los gobiernos de la tierra. Cuando el Señor Jesucristo dijo a las autoridades, ¿de quién es esta moneda? Denle al César lo que es de César, páguenle sus impuestos, y denle a Dios lo que es de Dios. Estaba diciendo a los líderes religiosos que ellos tenían que cumplir su misión como ciudadanos con el Estado sin dejar de servir a Dios. Porque los judíos no querían estar bajo el imperio romano. El Señor Jesucristo nunca inició una revolución para quitar al imperio romano. Ahora el pueblo de Israel sí quería que Él fuera el rey, hacerlo rey a Él y quitar a los gobernantes romanos. Y el Señor no aceptó esto. Cada vez que Cristo lo quisieron hacer rey, Él salía de ellos. Pero era crítico de la mala práctica que claro, se contraponían. Y Juan el Bautista también. Entonces, porque le decía, por ejemplo, a los cobradores de impuestos, exacto, no cobren más de lo que está establecido. Exacto. Y a los policías, a los soldados les decía, no hagan extorsión, no difamen a nadie y conténtense con su salario. Y al rey Herodes, Juan el Bautista le decía, no puedes tener la mujer de tu hermano, y lo reprendía por todas las maldades que hacía. Y al que quería abusar de una mujer porque era prostituta, ¿qué le decía? Le decía que si tenía pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, que había que ser justo. No es que ella era inocente, es que ellos no la podían condenar. El que la podía condenar era el Señor Jesucristo, porque Él sí era inocente. Él sí no tenía pecado. Y Él le perdonó los pecados a ella y le dijo, porque esto sí mucha gente no lo menciona, la gente dice y cita esa frase, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ese mismo Jesús que dijo esa frase, al final de ese texto en la Biblia dice, vete y no peques más. Sí. Entonces, para que el Señor, que sí tenía la autoridad de tirarte la primera piedra, no lo haga contra ti, no peques más.
Porque el Señor no está diciendo que tú puedas adulterar y que puedas cometer cualquier pecado y que el otro no tiene que decirte nada. No. El que no está cometiendo ese mismo pecado que tú te puede señalar a ti y decirte, mira, deja de hablar mentiras. ¿Y por qué tú me dices a mí que no hables mentiras? Porque yo no hablo mentiras. Deja de robar. ¿Y por qué tú me dices a mí que no robes? Porque yo no robo. Ahora, yo no te puedo decir que dejes de robar cuando yo robo. Por eso yo soy tan crítico y de aquí digo que no roban, que no sean corruptos. Porque usted no roba. Porque yo no soy ni corrupto ni robo. Cuando más, el manual que nos dice cómo debe ser la iglesia está en las Escrituras. Pero si la iglesia deja este mensaje en 4 paredes, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los creyentes, vayan por el mundo a predicar el evangelio, pero los creyentes le dicen a la gente, al mundo, vengan ustedes y métanse aquí en la iglesia, estamos tergiversando el mensaje. Así es. Cuando el Señor nos dice que nosotros somos creados para buenas obras, que tenemos que darle comida al pobre, que tenemos que darle ropa al que no tiene, que tenemos que darle medicina al que no tiene, que tenemos que ayudar al huérfano y a la viuda, y nosotros no estamos haciendo eso, entonces eso es una religión vana, es una religión falsa. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿A qué se debe que cada vez menos los pastores, los predicadores están visitando las iglesias y las familias? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? Si usted acaba de decir que la esencia del cristianismo es ir donde las ovejas, donde los que necesitan. No traer las ovejas y enjaularlas en una iglesia. Desde que para sacarle dinero casi siempre. Desde que la iglesia, en el año 320 aproximadamente, fue oficializada por el emperador Constantino para ser la iglesia del Estado. Sí. La iglesia dejó de reunirse en las casas de familias. En una ciudad, una familia tenía un grupo donde se reunía la iglesia. Esa era la sencillez de la iglesia, en una casa de familia. Pero cuando Constantino legalizó el cristianismo como religión del Estado, los templos paganos donde se adoraban todas las imágenes se convirtieron en iglesias. Y usted sabe que un templo como el Partenón, o el templo a la diosa Diana y varias estructuras colosales de los griegos, de los romanos. Y ahí comenzaron entonces se empezaron la lujuria, a hacer los templos, la vanidad. Y el poder, y el lujo, y el dinero, y se corrompió la iglesia. Entonces, esa no es la iglesia verdadera, esa iglesia corrupta, y esa iglesia pomposa, esa iglesia que gobierna, esa iglesia rica, esa no es la iglesia. Esa es la que ha trascendido a través de los tiempos. A través de los tiempos. Y entonces, ¿qué hacer con aquella persona que no cree en Dios si Dios es la solución de todos los problemas sociales? El problema no es Dios, porque siempre va a haber uno que falle. El Señor Jesucristo tenía 12 apóstoles. Y dice Jesús, pero había uno que era diablo. Y ese le traicionó. Sí. Entonces, ¿qué hicieron los 12 apóstoles? Mira, yo no voy a seguir a Jesús porque Judas está con él. No. Ellos siguieron a Jesús y eligieron al sustituto. Entonces, si nosotros vamos a seguir a Dios y dentro de nuestra propia iglesia hay un pastor que es falso, yo tengo que seguir al Señor, lo que no debo seguir al pastor falso. Si dentro de mi iglesia están ocurriendo violaciones y están ocurriendo actos bochornosos, mire, yo me salgo de esa iglesia y me reúno en un lugar donde verdaderamente se adore a Dios, pero no tengo que dejar a Dios porque se corrompió uno o se corrompió el otro. Lamentablemente. Porque el problema no es de Dios. Hemos llegado al final del espacio. Parecería que es muy chin, pero fue mucho. Pero la solución Hablamos 50 minutos. Wow. Y pareció que fueron 10. Eso quiere decir que vamos a necesitar otro programa. Yo creo que sí, en 15 o 20 días vamos a seguir hablando de la familia. Sería porque muy bueno. Yo pienso que ahí está el origen de la redirección del Estado. Porque si las familias trabajan bien y se fortalecen y se integran y se llenan de valores, los funcionarios cogerán lo mismo. Así es. Yo creo que es un último mensaje de 30 segundos, por favor. Yo les exhorto a que busquen en su Biblia Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el 32. Y ahí habla de la situación actual, no solamente de República Dominicana, sino del mundo. El asunto es que el hombre decidió no tener en cuenta a Dios ni darle gracias. Entonces el hombre se envanece en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Y como usted ha decidido no tener en cuenta a Dios, Dios lo entrega a una mente corrompida para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen. Si no vamos a decidir lo que Dios ya ha establecido, a seguir el modelo que Dios estableció, y vamos a decidir seguir nuestras propias soluciones, entonces somos abandonados a nuestra propia suerte y el resultado es caos. Por eso yo le digo que volvamos al modelo que es Dios. En lo que despido al pastor, ponme la frase, por favor, Eucri. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, Juan Tomás. Gracias a usted. Y nos comprometemos a invitarle en unos 15 días para seguir hablando del fortalecimiento de la familia. Así Aquí será. está una frase con la que yo despedí un análisis y reflexión al 4%. La educación es la única vía para alcanzar el desarrollo integral y humano sostenible. Nos toca ser oportunos, aprovechar el momento y las circunstancias que nos favorecen para alcanzar el éxito en esta lucha a favor de la educación de calidad y de los derechos del pueblo como único soberano. Esa frase es nuestra y es una reflexión que quiero compartir con usted y con todos los demás televidentes que nos escuchan. Será hasta mañana. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y que Dios le bendiga a todos. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.